Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un programa especial de Empresa Océano que versará hoy sobre maritorio. Un concepto que, bueno, para muchos salió a la luz cuando la Convención Constituyente en una de sus comisiones decidió incluir este concepto en la nueva Carta Magna. Pero el concepto es mucho más antiguo y aquí en nuestra región de Valparaíso tuvo a luz en 1970 en talleres que se hacían en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, donde ustedes saben ahí se realizan una serie de experiencias. Esto motivó realizaciones, viajes, construcción de una nave y por supuesto investigaciones y la edición de muchos estudios y ahora a punto de publicarse un libro. Con nosotros está Juan Esteban Ciorba Vins, que es uno de los participantes de esta experiencia y que tuvo a su cargo, ahí le vemos atrás una de las naves, amante del mar, hermano de la costa, su nombre de hermandad es Delfín Austral. Un gusto de saludarte, estimado amigo. Bien, hermano, igualmente para ti. Bueno, y con nosotros Boris Ivelich, que es arquitecto de esta destacada Universidad Católica, hoy Pontificia Universidad, y que fue uno de los pioneros de este concepto y que ha dedicado parte de su vida a investigar qué es lo que es el maritorio, la relación entre la costa y el océano, y ha avanzado mucho en estas investigaciones, así que muy bienvenido, Boris. Muchas gracias, Atilio, y gracias por la experiencia que nos, es decir, por poder expresar el trabajo que hemos realizado en estos 50 años, en realidad. Medio siglo de investigación, pero a lo mejor partamos por ese momento en el año 70 ya en la Escuela de Arquitectura de la Católica y estos talleres que se hacían que llevaron a esta reflexión, tengo entendido, un poco colectiva. Así es. Bueno, esto parte con un trabajo hecho por Jorge Sánchez Reyes. Él, muy conocido porque fue el autor de la Guía Turística de Chile, hace ya más de 40 años, que pasó por distintas empresas, terminó en Copec, y él recorrió Chile hasta el último rincón, digamos, recolectando todo este material que fue extraordinario. Y parte de su aporte fue justamente ser el autor del término maritorio, digamos. Entonces hay un trabajo, digamos, dentro hay 3 libros y hay 5 revistas que han publicado sobre este tema, digamos. En este caso, el concepto de maritorio parte, como él dice, cómo se funda un territorio, en este caso el archipiélago. Es un concepto de área geográfica que conjuga la comunicabilidad, la riqueza, la diversidad y las energías. Cuando un territorio solo tiene una finalidad, por ejemplo, extraer minerales, como en el caso de del norte, digamos, no se produce una ciudad. Una ciudad requiere una complejidad. Y si estos temas no están abordados, el yacimiento se acaba y se acaba la ciudad. Entonces no podemos hablar de ciudad, sino de yacimiento o de campamento. En este sentido, perdón, tengo entendido que la primera mirada que ustedes tuvieron fue hacia la región austral de los Canales del Sur, porque ahí, bueno, habían vivido ancestrales comunidades donde ellos tenían esta relación mar y tierra, o sea, no hacían la división que nosotros hacemos entre el mar y el continente. Exactamente, digamos. Hay que pensar que Yaganes, Onas, Alacalufe vivieron, como dice Ignacio Balcel en su libro Carta de Mar Nuevo, como por el mejor de los mares. Navegaron profusamente, digamos,
Y entonces ahí parte que una instancia fundamental es la comunicación. Y en este caso, la comunicación marítima. Entonces es como el primer aspecto fundamental para poder generar este maritorio. Y eso lo han hecho muy bien los chilotes. Ellos tienen una experiencia enorme respecto de construir, que se va heredando de generación en generación. Y por eso nosotros lo primero que hicimos fue estudiar eso. Y lo que hace Jorge Sánchez en las cartas marítimas va trazando lugares de unión de distintos puntos, con distintas embarcaciones de distintas magnitudes, pero de Chiloé, porque él pensaba que, y así fue, que para fundar hay que fundar con esta infraestructura elemental, fundamental. Y que un chilote, para él, hacer una embarcación es pan comido. Ese es su auto, esa es su posibilidad de vincularse. Y la mayor experiencia la da Chiloé, evidentemente, porque allí se generó una unión que hoy día no se da en el total del maritorio, que es la parte agrícola con la parte pesquera, digamos. Y perdona, dado lo que tú dices, y para incorporar a Juan Esteban a la conversación esto de las embarcaciones, tengo entendido que en esta experiencia, porque ustedes ahí en la Católica eran bien realistas, llevaban esto como a la práctica, y es ahí cuando ustedes le encargan a Juan Esteban construir una embarcación. Juan Esteban, cuéntanos. Bueno, de hecho fue así. Yo entré, ¿no es cierto?, a estudiar en la Católica, sabiendo que iba a existir diseño industrial. A través de un profesor de Juan Purcell y una polola que tuve en aquella época, ¿no es cierto? Así que mi intención siempre fue, ¿no es cierto?, diseño industrial. De hecho, antes de entrar a estudiar a la escuela, yo ya tenía mi astillero de embarcaciones deportivas. O sea, perdón, él era el chilote del grupo. O sea, claro. Bueno, el hecho es que llegó el momento del encargo del proyecto de título. Y Godofredo Yomi, que fue nuestro poeta, me tomó el brazo, estábamos en la ciudad abierta, iba con un libro también bajo el otro brazo, me llevó a la playa Punta Piedra, y luego lo que él hizo fue tomar el libro, era la Divina Comedia, pasó al capítulo El Paraíso, al canto 33, y solamente me mencionó el asombro del dios del mar por Argos, que fue, ¿no es cierto?, la primera embarcación que construyó el ser humano. De ahí vienen los argonautas. Bueno, y el desafío era, en esas playas con muchas rompientes, peligrosas, poder cruzarla y ocupar ese maritorio. Y fue el primer momento, o sea, siendo el primer estudiante de diseño industrial que hace el título, ese fue para mí el primer maritorio que tuve que conquistar, que tuve que asumir con las dificultades que habían de marejada, de corrientes, de todo eso. Un maritorio real. Oye, pero qué interesante y qué bonito que recuerde a Godofredo Yomi, un poeta que tengo entendido era inspiración de toda la escuela de arquitectura. Y bueno, vamos desentrañando esta madeja. Boris, aparece un poeta aquí en la conversación, un pensador. Mira lo que nos cuenta nuestro amigo, que bueno, leyendo la Divina Comedia inspiran una idea. Esto se ve que era multidisciplinario el enfoque. Bueno, así, sí.
llegó el momento de tener que enfrentar este desafío, y para mí, ¿no es cierto?, fue un gozo del espíritu. O sea, qué bueno, ¿no es cierto?, el haber recibido tremendo encargo. ¿Ah? Bueno, significó construir varios prototipos, y finalmente lo que resultó, ¿no es cierto?, en la conquista de este maritorio con un estero que tenemos allá en la ciudad abierta, todo esto, una embarcación que cruzaba las rompientes, o sea, olas de 1,50 m o más, como monocasco, fuera de las rompientes se transformaba en un catamarán, salía como la aleta dorsal de una sierra, una vela, y con eso logré hacer la primera travesía desde Ritoque, ¿no es cierto?, hasta Cubillete Recreo, que está bajo la Escuela de Arquitectura de la Católica. Lo que me significó a mí, ¿no es cierto?, teníamos viento sur, ¿no? Lo que me significó salir unas 10 millas mar adentro, para tomar altura en una salida muy cerrada, y fueron aproximadamente 5 horas, ¿no? O sea, logré esa travesía. Oye, por lo que nos cuenta, era un verdadero transformer tu nave, porque cambió de diseño en la navegación. Pero volvamos con el profesor Boris para que nos meta en este contexto. Mira lo que nos cuenta Juan Esteban, es decir, era, como te reiteramos, una visión de muchas aristas. Efectivamente. En todo caso, para cerrar un poco el concepto de maritorio desde el punto de vista de Jorge Sánchez, se considera un territorio de mar protegido, ¿eh? Esa es la diferencia con el resto de Chile, que es un mar abierto, y cada 50 años, ¿no es cierto?, causa o menos, 25 años, destruye el borde costero. Entonces, ahí uno podría pensar, hay un cierto desapego, ¿eh? En cambio, un mar protegido es muy distinto. Entonces, condición de maritorio es un mar protegido, ¿no? Ese es un punto bien clave, aparte de las 4 condiciones para que exista el maritorio. Ahora, pasando a otro punto, acá hay un libro, ¿no es cierto?, que a propósito justamente de las que se llama Embarcación a Mereida y la épica de fundar el mar Patagónico, digamos, ¿no? En esta se muestra la construcción de una embarcación tomando los hitos de los expertos de Rivera, ¿no es cierto? Nosotros adoptamos toda la tecnología, pero lo que hicimos fue hacer un estudio científico, digamos, ¿eh? De sus condiciones de navegabilidad a través de expertos, digamos. Y de hecho estuvimos en la Universidad de Valdivia durante un año estudiando el casco Chilote, ¿eh? Y sus cualidades, que tiene origen en el casco, en cascos muy antiguos, digamos, y que han ido evolucionando, pero cuando llegan a lograr su perfecta armonía, ya no hay que cambiarle nada. Pero nosotros, como somos arquitectos y diseñadores, lo que hicimos fue tratar de modificar toda la habitabilidad. Y por tanto es un barco que se pliega y despliega, ¿eh? Tiene 20 metros de eslora, y la cubierta, al estar fondeado en lugar para la construcción de obras, se abre, se extiende y se cubre además. Y fue probado en canales no solo de olas, sino también en túneles de viento, dado los vientos que ocurren en la región. Y después hay todo un trabajo con la transformabilidad de una embarcación, tanto en el ir como en el estar, para que el espacio sea grande para una función, se achique para otra, digamos, ¿eh? Y eso nos demandó 10 años. 10 años construirlo, con el aporte de la Armada, que fue fundamental, digamos, llevándonos todos los pertrechos, y con la permanencia, en el caso nuestro, en Huinay,
que está a la entrada del fiordo Comaun, a 60 kilómetros es decir, a 160 kilómetros de Puerto Montt, donde lo usamos como un lugar piloto, ¿no es cierto?, para extender nuestro estudio. Y durante todo ese tiempo construimos el barco, ¿eh? Entonces, esa fue una experiencia tomando la realidad de los chilotes, cómo hacer este casco, ¿no es cierto?, para que los chilotes también puedan tener más uso, porque de hecho los barcos lo usan en múltiples instancias, ¿eh? Entonces, hoy día hay varios constructores que lo han adoptado todas las mejoras que se hicieron, y también muchos jóvenes, como Seiger, por ejemplo, han hecho de esto su vida, ¿eh? Y su oficio, digamos, ¿eh? Y Seiger, esa es una tradición que se remonta desde la llegada de los españoles y se van sumando tecnologías más los diseños autóctonos. Bueno, lo importante es la evolución de un casco, ¿eh? Entonces, el casco va mejorando, pero llega un momento en que es inmejorable, ¿eh? Y en el caso del casco chilote, llegó a una perfección tan alta en los momentos, y esos fueron los vikingos, ¿eh?, que después ya no se pudo modificar más. Y las pruebas que nosotros hicimos en el laboratorio mostraron que tenía un rendimiento óptimo, ¿eh? Y las mejoras que hicimos fue modificar el uso de hélices. Los chilotes tienen una tradición de hélices muy pequeña. Y en vez de una hélice de 30 centímetros, nosotros pusimos una de 90, que es lo que arrojó el estudio, digamos, ¿no? Y con eso mejoró extraordinariamente, a tal punto que una embarcación de esa magnitud, con las alas que usan los chilotes, da entre 5 y 6 nudos. Y nosotros logramos 11 nudos, ¿eh?, con un menor gasto de combustible, digamos, porque es como un niñito que tiene que dar muchos pasos y esta hélice da un solo paso, digamos. Entonces, la energía es muy bien aprovechada. Entonces, ese fue un estudio súper interesante, digamos, y que nos embaló en el tema del mar y de Chiloé, y con eso pudimos construir un magíster, ¿eh?, que ha durado 20 años, y el libro último que sacamos recoge las 52 tesis, digamos, de Maritorio, ¿eh?, que lo podemos hablar más adelante. Es un segundo paso dado. Y ahí entonces se habla también del maritorio y de las condiciones para fundar. Juan Esteban. Bien, fortaleciendo el concepto maritorio para los que están viendo, ¿no es cierto?, este programa, de pronto cuando uno le pide a una persona que escriba cuál es la figura y el fondo de un mapa, siempre van a ver como figura la tierra y como fondo el mar. Aquí, ¿no es cierto?, para comprender con más profundidad el concepto maritorio, uno ve como figura el mar y como fondo la tierra. ¿Y a qué voy yo? Desarrollé desde el año 91 hasta el 95 un proyecto que se denominó Antecedentes para la formulación de un programa destinado a la orientación de la colonización litoral insular de los archipiélagos de las regiones 11ª y 12ª, visto desde un punto de vista geo-oceanopolítico. Esto significó, ¿no es cierto?, poder navegar y hacer un levantamiento de todos los sectores, ¿no es cierto?, y asentamientos de pescadores artesanales desde Puerto Montt hasta Puerto Natales, que lo tengo en carta, y también tuve el apoyo de la Armada, que pude hacer, ¿no es cierto?, una encuesta
a cada uno de los pescadores que habitaban esto, o sea, un total casi de 1000 encuestas con respuestas concretas que pude recibir. Y se hizo esto a través de la Capitanía de Puertos, alcaldes de mar y todo esto. Paralelo a eso, también fui con estudiantes, ¿no es cierto?, a recorrer todos estos asentamientos de pescadores, en donde ellos integraban, estudiantes, ¿no es cierto?, de la universidad, ellos integraban a la vida, al trabajo, a las penas, a la alegría de los pescadores artesanales. Y también tenían que desarrollar proyectos junto con ellos. Y esos proyectos, la respuesta tenía que estar antes que regresaran a Valparaíso, ¿no? Y muchos de estos proyectos se aplicaron en modificación de embarcaciones, en áreas de manejo, en cultivos marinos y en vivienda. Ahora, para esto, uno dice, bueno, ir a terreno en condiciones difíciles, estoy hablando de mayo, junio, con estudiantes, con 25, 30 estudiantes, no es fácil. Previo a eso, tuve el apoyo del Comando de Usos Tácticos, que a los estudiantes le hicieron un curso de adaptación a terreno, de supervivencia y también de primeros auxilios, para poder adaptarse a las condiciones extremas. Así que, bueno, todo eso, ¿no es cierto?, nos permitió hacer un levantamiento cartográfico. En aquella época no teníamos computador. O sea, de hecho, mi señora, que es diseñadora gráfica, también de la Escuela de Arquitectura de la Católica, ella estuvo durante 1 año y medio haciendo toda la cartografía a partir de cartas náuticas mudas. Que ahora quiero llegar un poco, ¿no es cierto?, al documento que lo tengo por acá, ¿no es cierto?, que de una publicación que dice Visión Oceanopolítica del Maritorio Austral de Chile. Esto, ¿no es cierto?, fue una oferta al mundo de un nuevo paradigma para el ecoturismo. Y este trabajo yo fui invitado, ¿no es cierto?, fui invitado a Suecia. Yo llegué en uno de mis regresos, ¿no es cierto?, de la región de Aysén, llegué a Quellón. Y en aquel tiempo, ¿no es cierto?, estaba de alcalde Iván Jaro, que éramos muy amigos, porque ya había trabajado mucho con los pescadores de la isla de Chiloé. Y me invitó a almorzar. Y en ese almuerzo habían unos suecos que venían a ver todo un asunto sobre turismo con la isla de Chiloé y Suecia. Hablando con unos de ellos que sabía alemán, porque yo no sabía inglés, o sea, me pude comunicar en alemán con ellos. Le conté lo que hacía con mis estudiantes, de ir a terreno por un mes, trabajar con los pescadores, trabajar con los colonos. Y me dijo, mira, muy interesante lo que tú nos cuentas, queremos que esto lo sepan y lo conozcan y lo vean. Tengo muchas diapositivas, tengo cerca de 1000 diapositivas, lo vean los estudiantes de Suecia. Y dije, son palabras y yo creo que esto va a pasar. A las 2 semanas me llega la invitación, me llegan los pasajes para ir a Suecia y exponer, ¿no es cierto?, a estudiantes de turismo de allá, cómo nosotros asumíamos los talleres en el territorio y en el maritorio, ¿no? Especialmente, como dice mi colega, ¿no es cierto?, en las aguas que están dentro de la zona de aguas relativamente, ¿no es cierto?, quietas, porque dentro de los canales hay una ola muy corta, difícil de navegar. Y
bueno, todo esto significó, ¿no es cierto?, una experiencia bastante interesante también de poder comentarle a ellos esto. Ahora, refiriéndome al concepto de maritorio, lo veo yo en el sentido de estar con los pies situados en el océano. ¿Ah? Como lo decía, para mí la figura es el mar, con los pies situados en el océano y desde el océano, ¿no es cierto?, ver hacia los continentes y hacia la zona insular. Y de ahí, desde el océano, poder hacer flotar las ideas. Y una vez que estas ideas y estos proyectos ya se soporten, uno le da un trazado rumbo y un destino. Así que en el fondo el maritorio se va construyendo a medida que se va habitando, se va poblando ciertos sectores, ¿no es cierto?, con colonos, con pescadores artesanales, ¿ah? Y en donde el medio de comunicación siempre es marítimo. Igual, o sea, de hecho, desde tiempos ancestrales, precolombinos, la manera de comunicarse, ¿no es cierto?, y trasladarse desde Puerto Montt al sur, siempre ha sido marítima, no ha sido terrestre. Por lo tanto, el mar es la vía de comunicación natural que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, en Chile. Y quiero mostrar acá algo. No sé. Esto es uno de los, no sé si se ve, uno de los trabajos que hizo mi señora, en que aparece la red caminera argentina, aparece nuestra zona austral, y nosotros tenemos la ruta 5, que somos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, geopolítico muy vulnerable, ¿ah? Mientras Argentina tiene una red caminera, ¿no es cierto?, bastante densa. Así que en ese sentido quiero comentar que lo vimos también cuando hubo en los terremotos y tsunamis que tuvimos, que la mejor y más segura vía de comunicación para nosotros los chilenos siempre va a ser marítima. Bueno, y en este sentido, don Boris, veo que se hicieron muchas acciones, muchos estudios, y me quedó una inquietud. Usted dijo que el maritorio estaba restringido a aguas protegidas, pero estuve leyendo algunos de los estudios que usted me envió y algunos hablan también de un maritorio incluso internacional. ¿En qué concepto el maritorio está hoy en día en un país tricontinental? Porque recordemos que limitamos con Oceanía, en Isla de Pascua, en Rapa Nui. Por otra parte llega nuestro territorio hasta la Antártida y ocupa todo este mar del continente americano, es decir, una vasta extensión oceánica. ¿Y cómo en esa vasta extensión oceánica entra este concepto de maritorio? Bueno, el tercer libro que está listo para imprenta, digamos, toca el maritorio de 3 puntos de vista, ¿no? El maritorio patagónico, del cual nos hemos ido refiriendo, el maritorio portuario y el maritorio urbano, ¿no? En el caso del maritorio patagónico, hay 2 ejemplos que me gustaría citar, que nosotros seguimos en los 2 elementos para fundar, siempre la embarcación y la riqueza. La riqueza es el mar, evidentemente, ahí están los alimentos. Lamentablemente hay que verlo no como un yacimiento, ¿eh?, que se va y se explota. Si el chilote hubiese evolucionado normalmente en su acuicultura, hubiese sido muy controlado, ¿no? Y hoy día nuestro archipiélago, nuestro maritorio, es uno de los temas menos estudiados en el mundo, ¿no? Se sabe muy poco. Entonces la forma en que se ha cultivado no se sabe a dónde va a ir a parar. Perdón, ¿usted se refiere a la salmonicultura, a la acuicultura en general? Al monocultivo, ¿no? Al monocultivo.
Pero quiero referirme antes de eso a una nueva embarcación. Resulta que en la evolución que va sufriendo la región, las embarcaciones chilotas para situaciones de emergencia o de rápido abastecimiento son muy lentas. Y hay otro problema, que sufren del problema de la ola corta. Cuando una lancha de mayor velocidad trata de acelerar, la ola corta le va golpeando el casco, ¿no? Y esa navegación es terriblemente complicada para los navegantes, ¿eh? Duele el estómago, la verdad. Y a su vez va destruyendo el casco. Entonces, nosotros ideamos una embarcación en base a hidrofoil. Los hidrofoil son alas, ¿no es cierto? Voy a mostrar un poco la imagen para que se formen una idea, que se va desplegando y plegando, ¿eh? Estas alas que van por debajo del casco trabajan como un ala de avión, levantan el barco del agua. Al levantarlo del agua tienen mucho menos roce y no sienten el golpe de la ola, pero a su vez disminuyen el roce drásticamente y ya no se produce el movimiento que causa mareo de babor a estribor o de proa a popa, digamos. Y no solo eso, disminuyen, aumentan el rendimiento y disminuyen el gasto de energía. Entonces, una embarcación para Chiloé, a su vez, que no tiene infraestructura portuaria, tiene que llevar como un transbordador su propio muelle, ¿eh? Y en este caso extiende una rampa. Las alas se pliegan hacia arriba. Se puede ver en estas dos imágenes, digamos, ¿eh? Esa y esa. En este caso está en viaje y en este caso está posada en el puerto para que la gente baje con toda comodidad. Piensen ustedes que lo normal es que las bajen en un bote a las personas. Aquí simplemente se puede bajar con una camilla, con una silla de ruedas, etc. Entonces levantan para que sean con el menor roce ahora del viento, no del agua. Se trata que esa sea un espacio muy hidrodinámico, digamos. Y así pudimos llegar a través de los laboratorios, porque nosotros implementamos un equipo de 9 elementos para probar, en este caso, el roce sobre la nave, el viento, ¿no es cierto? Cómo se obtiene un perfil alar a través de un canal de flujo continuo, digamos, etcétera, digamos. Porque experimentar en el mar es un laboratorio, ¿eh? ¿Qué nombre genérico tendría este tipo de embarcaciones? Es una embarcación experimental, digamos. Le dimos ese nombre. Quisimos construirla, pero lamentable, y también el hermano de Juan Chorba, fallecido, una excelente persona, él estaba dispuesto a construirla, digamos, ¿eh? Pero lamentablemente fue un proyecto FONDEF. Dijeron que eso ya se conocía, pero ellos no sabían que esto era una cosa que aunaba varias cosas, ¿eh? De hecho, uno puede cambiar enteramente la distribución para llevar un vehículo adentro, llevar gente, o llevar una oficina de gobierno, por ejemplo, ¿eh? Entonces creemos que es una embarcación que algún día se tendrá que realizar, ¿eh? Y que en Chile no se ha querido experimentar, digamos, ¿eh? Bueno, ese es un tema. Y el otro que yo quería traer es que en la parte riqueza, nosotros ideamos una granja de cultivo flotante. Perdón, una pregunta. Eso en el área de Chiloé, vendrían a ser verdaderos valles de mar. Bueno, en el fondo, el valle transversal y longitudinal terrestre de Chile es producto, ¿no es cierto?, de un relleno después de la época de glaciación. Aquí en el maritorio austral fue tan violento que dejó canales, no rellenó. De manera que el agua es el equivalente a la tierra, ¿eh? Y en esa tierra se da el cultivo acuícola, digamos, ¿eh? En esplendor, porque es un agua extraordinaria, digamos. Entonces, nosotros ideamos una granja
flotante de 120 metros de longitud por 12 metros de ancho. Ahí se puede ver algo la imagen, digamos, no sé si la pueden apreciar, digamos. De manera que tuviese cultivos acuícolas e hidropónicos. Si estamos en una tierra de agua y no tenemos tierra, usemos el agua. Holanda, que es un país pequeñísimo, es el principal exportador de productos alimenticios, porque tienen en base a invernadero los mayores cultivos del mundo. Incluso están muy cerca de Estados Unidos, que es infinitamente más grande. Perdón, ¿cultivos de agua dulce? Cultivos de agua dulce, es decir, el sustrato, ¿no es cierto? El agua lleva los sustratos, de manera que la planta, ¿no es cierto?, va con las raíces sumergidas en el agua a través de unos tubos en que va circulando, y siendo el agua de acá de vertiente extraordinaria, se puede usar esa agua. De manera que podríamos tener no solo cultivos acuícolas, sino cultivos vegetales. Una buena lechuga, un buen tomate, etc. Que aquí tienen un costo altísimo, ¿no? Entonces, la idea es que estas granjas estén trabajadas por los sindicatos de pescadores, porque ellos tienen justamente la tuición sobre sus aguas, ¿no? Y que con la ayuda del Estado, con la ayuda solidaria, incluso de empresarios que puedan construir esta infraestructura y ellos la puedan administrar, digamos, de manera que tendrían una riqueza asegurada, ¿no? En este sistema, a su vez, bueno, no voy a entrar mucho en detalles porque es compleja. El gran problema acá es no la ola, porque una ola corta, sino el viento. Entonces, esta granja se orienta como un barco a la gira, ¿eh? Puede girar en una plataforma que está anclada al mar, de hormigón, y la estructura es de madera, como corresponde al sur, digamos, ¿eh? A través de un sistema que se llama grisel, en que se colocan la estructura en el suelo y después se van levantando, como que se infla un globo, digamos. Y aquí lo que nos recomiendan los ingenieros pesqueros es que cultivemos especies filtradoras, básicamente abalón, ostra, ¿eh? Entonces, estos van a ser unos oasis en el agua en que también los turistas con sus lanchas pueden llegar a abastecerse. Va a tener comedores, digamos, y va a ser un lugar grande, de luz. Ellos viven en unas moradas muy oscuras, digamos, y con gran parte del tiempo oscuro. Entonces, la idea es que esto les dé un regocijo, digamos, y puedan vivir en este interior, digamos. Eso es básicamente estos dos puntos para el maritorio, digamos. Que algún día se haga realidad, Dios quiera. Sí. Oiga, pero realmente es sorprendente escucharlo, porque esos son trabajos de largos años. Muchos años, muchos años. Quisiera, bueno, años estudiando esto. Quisiera complementar lo de mi colega. En estos 5 años que estuve de pescador artesanal, o sea, de hecho, soy pescador artesanal y trabajaba en esto. Nos dimos cuenta que en todo el sector de la Guaiteca, de los chonos, se estaba produciendo una sobreexplotación de los recursos de la merluza austral, del congrio, del mero, de la mantarraya. Entonces, yo acá tengo, ¿no es cierto?, no sé si se ve, todo un estudio cartográfico, hay mucho, en poder dejar descansar la zona de la Guaiteca y los chonos para que se pueda fortalecer de nuevo, ¿no es cierto?, estos recursos que estaban sobreexplotados y permitir a los pescadores artesanales pasar por el istmo de Oski, arriba unos carros igual a trenes, y poder navegar hacia el canal Messier, en donde ellos podrían, ¿no es cierto?, seguir sacando estos recursos
y para dejar descansando, ¿no es cierto?, los que estaban hacia el norte. ¿Ah? Ahora, para esto, el pescador artesanal en aquella época, el pescador todos eran nómades. ¿Ah? Llegó un momento que habían en las Huaytecas y en los Chonos cerca de 5.000 pescadores artesanales y, bueno, muchos con su familia. Ellos hacían unas rucas de varas de madera con unos polietilenos. ¿Ah? Iban cambiando de lugar. Entonces el gran problema, ¿no es cierto?, de ellos, en este nomadismo, para ir a la zona de los nuevos caladeros, era el problema de abastecimiento, era el problema de salud, era el problema de educación, era incluso, ¿no es cierto?, la fe religiosa de ellos, y propuse en aquel tiempo unas plataformas, factorías y centros de compra situados en los caladeros para los pescadores artesanales, con una infraestructura de escuela, posta, iglesia para la familia. Y esto, ¿no es cierto?, como base ya se tenía la experiencia de Citecna en Puerto Montt, ¿no es cierto?, de construir estas balsas, ¿no es cierto?, con vivienda a bordo. Por lo tanto, toda esta infraestructura de soporte social, ¿no es cierto?, iba junto con el carácter nómada de los pescadores hacia los centros hacia los caladeros. ¿Mm? Como otra manera de ir construyendo los maritorios. Y esto quiero plantearlo de alguna manera, que no es un asunto estático, sino, ¿no es cierto?, se convierte en un asunto absolutamente dinámico, que de pronto me tocó a mí estar en un grupo y fundar, ¿no es cierto?, como pescador. Íbamos cerca de 15 embarcaciones navegando y llegamos a Puerto Americano y decidimos ese lugar, o sea, ellos decidieron ese lugar porque comentaba, ¿no es cierto?, mi colega respecto a los conocimientos del chilote, ellos sabían realmente dónde tenían que estar, por la seguridad de las embarcaciones, por tener agua, por todo eso. Así que de pronto también el maritorio es dinámico. Y a su vez, ¿no es cierto?, mientras se está, quiero hacer un paralelo, tal como se habla del punto de vista geopolítico de fronteras interiores, del punto de vista oceanopolítico también existen fronteras interiores dentro de la zona de los canales que no han sido pobladas. Eso. Fabuloso. Profesor, bueno, pónganos como una conclusión en el marco de toda esta iniciativa. Sé que hay mucho más de lo que ustedes han desarrollado, pero cuando aparece esto con los constituyentes y esta palabra como que sale a flote para el común de los cristianos, ¿qué esperanzas ve usted de que nuestro país ya no viva más de espaldas al mar? Difícil pregunta. Yo creo que este es un camino, ¿eh? Es decir, el concepto de maritorio, porque lamentablemente no voy a poder desarrollar el maritorio portuario y el maritorio urbano, ¿eh? Digo una cosa, no sé si usted recuerda el Parque de Mar Puerto Barón, que la escuela lo presentó hace ya unos 6 años atrás, digamos, ¿no? Él es fiel exponente del concepto de maritorio urbano, en el sentido de que el mar entra hacia el interior, ¿eh? Y la tierra sale hacia el exterior. Entonces genera una serie de mares calmos, de una playa de 2 kilómetros, en la cual pueden llegar
todas las embarcaciones turísticas, ¿no es cierto? Tiene a su vez solucionar el problema de la movilización, porque hay un elemento que va a 125 metros del mar y a 5 metros de profundidad, que lleva un monorriel, ¿eh? Y del monorriel en las estaciones pueden salir teleféricos hacia los cerros, y esto puede extenderse a Viña, y de hecho en Viña hicimos algo muy parecido, digamos. Hoy día el tráfico es de tal magnitud. Perdón que interrumpa en ese punto tan interesante. Nosotros estamos llenos de cerros, bueno, los ascensores han sido todo un desarrollo del transporte y turístico, y esta idea de los teleféricos es bien interesante porque tenemos nosotros las ventajas comparativas, paisajísticas, los cerros, la altura. ¿Cómo ve usted esa iniciativa? ¿Es posible? Yo creo que es la única posibilidad. Fíjese que teleférico tiene Bolivia, tiene Ecuador, tiene Colombia, ¿eh? Que son cerrunos. Y nosotros no lo tenemos. Venezuela también. Entonces yo no me explico por qué esto se ha ido postergando en el tiempo. A su vez, nosotros dejamos un canal de navegación. También podría circularse por el mar, ¿eh? Hoy en día el problema de la locomoción colectiva con los tacos gigantescos que están produciendo no tiene remedio, sino se va por esta vía. Esto va a significar una importante inversión, ¿eh? Cada kilómetro va a ser el equivalente a un subterráneo, ¿eh? De Santiago, pero a su vez es un rompeola, de manera que deja una protección, deja un mar interior, ¿eh? En ese sentido es un mar interior, y es un maritorio, digamos. Perdón, y como ¿esto se extendería desde, por decir así, el muelle Barón hacia la caleta Portales? Se podría extender desde Viña del Mar hasta el puerto, íntegro. A su vez nosotros hicimos otro proyecto para el puerto, ¿eh? En que de una vez para siempre hay que abrir este límite que está cercado con alambre de púa, digamos, ¿eh? Viña del Mar y todas las ciudades hacia el norte, ¿no es cierto?, como Papudo, qué sé yo, abrieron el borde costero y Viña floreció, pero Valparaíso se quedó estanco, ¿eh? Nosotros decimos perdió su destino marítimo, ¿eh? Y eso lo ha aprovechado por el puerto, que no deja divisa al puerto, digamos, ¿eh? Sino usufructua. Y hoy día un puerto tiene que ser ya no industrial, digamos, ¿eh? Hoy día los puertos son mecanizados, ¿eh? Funcionan automáticamente, pero para eso requieren un mar completamente calmo, una taza de leche, si no la cosa no funciona. Por tanto, estos proyectos, a lo mejor futuristas, lo que usted quiera, nos debieran dar una noción de para dónde tiene que ir la cosa, digamos, ¿no? Pensamos nosotros. Son 50 años de trabajo, de estudio desde que nació la escuela de arquitectura, digamos. Y por tanto, es a la autoridad a la que compete, digamos, escuchar a la universidad, ¿eh? Hoy día no se la escucha, ¿eh? No, hace mucho tiempo. Me acuerdo en mis inicios en la escuela y de estudiante, hacíamos proyectos pedidos tanto por el gobierno como por los municipios, digamos, y éramos escuchados. Hoy día no somos escuchados. Entonces, estos proyectos que nos parecen fundamentales para la ciudad, para su desarrollo futuro, tienen que ser conocidos, digamos. Ahora, la oportunidad que usted nos brinda, digamos, es magnífica, digamos. Y lo único que podemos hacer nosotros es estas entrevistas y lanzar libros y revistas. Por eso hay 3 libros y hay 5 revistas, digamos, ¿eh? Que tocan estos temas en profundidad. O sea, respondiendo a su pregunta anterior, no tenemos alternativa. Sucumbimos, o lo hacemos o lo sucumbimos. Pero para eso tiene que haber un plan de desarrollo del gobierno, digamos, ¿no es cierto?, que dé destino a Chile, digamos, ¿eh? Y que lo vea por el mar, porque tenemos una costa extraordinaria, digamos. Ahí están todos los recursos, habido y por haber, hasta la energía, ¿eh? Entonces,
esa es nuestra contribución de tantos años. Supongo que yo me voy a morir y no voy a ver nada todavía, digamos, pero quién sabe. Es a paso de palomas como cambian las cosas en el mundo, dicen, digamos. Así que, pero si no hay idea, nada va a cambiar, digamos, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Muy agradecido, profesor, por este aporte. Nos hace pensar, nos llevó a imaginar cosas que a lo mejor el común de los chilenos nunca lo había pensado, como esto de la embarcación Chilota, las posibilidades que tiene de desarrollo toda esa área de Chiloé. Así que, no sé, yo le agradezco enormemente y ojalá que esto los constituyentes, las autoridades vean este programa para que vean la profundidad de lo que es una investigación universitaria. Bueno, démosle la palabra a Juan Esteban para que ponga el broche de oro de hoy. Bueno, quiero comentar, ¿no es cierto?, lo que falta o sea, ¿dónde está la clave para fortalecer la conciencia marítima y oceánica de los chilenos? Está en la educación, desde niños. O sea, a mí me ha tocado trabajar con niños de básica, media, y además ser cofundador del Instituto Marítimo de Valparaíso. Ahora, ¿qué quiero decir? Cuando hablo de conciencia marítima, más allá de la conciencia marítima está la oceanopolítica. Y en la oceanopolítica están los intereses marítimos. Y dentro de los intereses marítimos está todo el asunto portuario, está el transporte marítimo, está todo lo que tiene que ver con la seguridad de la vida del mar, está la educación en todos los niveles, la parte técnica, está de hecho todo lo que tiene que ver con los recursos marinos, el medio ambiente. O sea, hay que desarrollar dentro de todas de todos los niveles que existen y dar cuenta cuáles son los verdaderos intereses marítimos de nuestra patria, que son muchos, y no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de este futuro esplendor que dice, ¿no es cierto?, mencionamos cuando cantamos el himno nacional. Eso. Y para terminar, los quiero someter a una prueba. A nosotros de niños nos enseñaron que Chile era una larga y angosta faja de tierra. ¿Cómo lo definiría usted, profesor Boris? Bueno, yo creo que estamos entre dos abismos, entre la cordillera y la profundidad marítima, digamos. Por tanto, es muy claro, requerimos del mar, porque ahí está, decimos nosotros, el mar es la tierra de Chile. Entonces, cuando el mar no sea tratado como un territorio, con todas sus leyes, sus protecciones, etc., no vamos a tener conciencia de eso. Como dice Juan, mientras no haya una educación marítima, va a ser muy difícil. En Nueva Zelanda, en Australia, hay un bote o un elemento por familia, digamos, y ellos naturalmente van al mar. Hoy día yo veo los surfistas jóvenes que se han ido acercando al mar, saben mucho de la ola, y consultan los diagnósticos, digamos, para saber si va a haber ola grande, chica, el tiempo, etc. Por ahí también yo creo que hay un acercamiento importante, digamos. Fíjese que nosotros también dentro del proyecto hicimos una cancha de surf artificial en Los Vilos. Es decir, modificamos el fondo marino y a través de los modelos logramos generar la ola plumbing. De manera que el fondo también es trabajable, lo podemos convertir, digamos, lo podemos transformar. Y la tecnología moderna hoy día lo permite, digamos. Entonces, el esplendor nuestro es el agua, en todas sus manifestaciones, digamos.
Bueno, anoto la frase. El mar es la tierra de Chile. ¿Y cómo lo definiría usted, Juan Esteban? A ver, ¿cómo veo, desde un punto de vista morfológico, ¿no es cierto?, esta tierra de océano, como bien define Benjamín Supercazón? ¿Ah? Todos cuando ven el océano y quieren estar en tierra, viven en dos dimensiones. El mar siempre otorga una tercera dimensión. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, Chile es una gran pirámide que su base parte con el límite con el Perú, llega al Polo Sur, y su cúspide está 250 millas más afuera de Rapa Nui. ¿Y por qué hablo de esta tercera dimensión? Porque tenemos un subsuelo oceánico lleno de minerales que a futuro se pueden extraer, tenemos un fondo marino, tenemos una masa oceánica, tenemos una superficie oceánica y tenemos un espacio oceánico. Con eso quiero comentar que no es una larga y angosta faja de tierra. Ahora, el gran error, incluso lo he visto, ¿no es cierto?, mapas de Chile partido en pedazos, en 3 partes, y eso, ¿no es cierto?, es una desconstrucción de nuestra realidad geográfica. Chile es una pirámide oceánica. Me gustó el concepto. Mire, esta tribuna está abierta, yo sé que quedaron muchos temas pendientes para que continuemos en esta odisea, en este desafío de llevar estos conceptos a la gente, así que, don Boris, no se preocupe porque ya abordaremos lo de maritorio portuario y maritorio ciudad, y estaremos nuevamente aquí en las pantallas para entregar estos mensajes y este homenaje, esta trayectoria de nuestra querida Universidad Católica de Valparaíso y su Escuela de Arquitectura, que ha dado todas estas luces, iniciativas tan extraordinarias como las que han contado hoy, que contribuyen a hacer de Chile un país o una potencia, yo diría, oceánica. Así que yo le agradezco enormemente su presencia y su participación. Gracias a ti, Atilio, por esta oportunidad, y efectivamente ojalá podamos seguir en este diálogo. Bueno, y para todos quienes nos están escuchando, un gran abrazo oceánico. Eso, un gran abrazo oceánico. Muchas gracias.